¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en la sección de la biblioteca de Punto y Coma. Y el día de hoy nos estamos reuniendo para hablar de una situación que me preguntaron en mi perfil de Wattpad, porque para los que no lo sepan, tengo varios escritos que subo a Wattpad. En su mayoría son fanfics sobre el universo Avatar, porque como saben yo tengo un canal principal, que es el de Jugo de Cactus, donde me dedico a hablar de cosas de Avatar, pero también como me gusta mucho la literatura, pues he escrito uno que otro fanfic, que son estas historias no canónicas que involucran a personajes del universo Avatar. Así que pues si se quieren pasar a mi Wattpad y leer esos fanfics, o lo que sería mi primer novela que jamás escribí, la primera de todos los tiempos que también publiqué ahí en Wattpad, que de hecho es el inicio de una saga que aún no he podido terminar, pues bueno, el link de Wattpad está en la descripción de este video. Pero bueno, toda esta cháchara de principio es nada más para decirles que el tema del video del día de hoy nace de un comentario, de una pregunta que una persona me dejó ahí en mi perfil de Wattpad, y era con respecto a cómo escribir mejor las discusiones, las peleas, y cómo hacerle para que tuvieran esa impresión, ese punch, esa atención necesaria al detalle de la discusión sin distraerse en otras cosas. Por ese motivo, el tema del video del día de hoy es una clase, por así decirlo, de mi parte, yo dándoles consejos sobre cómo escribir mejores discusiones, mejores pleitos, mejores peleas en el papel y que se sientan bien chidas, o como dice el título del video, cómo escribir discusiones como todo un pro. Antes de comenzar, sí tengo que aclarar esto, porque pues no va a faltar un güey en los comentarios que diga: ¡ay, tú quién te crees, pinche güey! Así que, sí, obviamente yo no soy un super mega ultra super escritor, super mega famoso, Stephen Kingesco, lo reconozco, pero yo llevo dedicándome a este tema de escribir. Y digo dedicándome, o sea, de que le he metido sangre, sudor y gloria desde que tengo 16 años, que precisamente fue cuando empecé a escribir mi primera novela. Todos los libros que he leído, empecé a tomar cursos, de hecho tuve como 5 materias en la universidad hablando precisamente del tema de la escritura, luego cursos en internet, luego aproveché la pandemia para pulir mis habilidades. Vaya, prácticamente llevo, como dije, desde los 16 años dedicándome a este tema de aprender sobre escritura. Y ya tengo, como dije, mi libro en Wattpad, tengo un libro publicado y que se vende. De hecho, por si lo quieren adquirir, el link de la compra también está en la descripción de este video. Así que vaya, tengo cierta experiencia, no soy super ultra mega popular escritoriamente hablando, pero tengo un poquito de experiencia, y no experiencia mía, sino experiencia de personas que me han ido ayudando en el camino, sobre todo profesores y profesoras y expertos en la materia, y todos esos consejos que a mí alguna vez me dieron, se los quiero compartir a ustedes. Así que, explicada esa situación, aventado el currículum, por así decirlo, ahora sí hablemos de estos consejos de cómo hacerle para escribir mejor las peleas, las discusiones y en general los diálogos en tu libro, en tu historia o lo que sea que estés escribiendo o te quieras animar a escribir. En primer lugar, y esta es la más importante que me atrevería a decirlo, tienes que identificar cuál va a ser tu narrador. Porque no es lo mismo escribir libros con un narrador en primera persona a escribirlos con un narrador omnisciente, o como se conoce más popularmente, narrador en tercera persona, porque las cosas cambian. Un libro escrito en una perspectiva de primera persona es un libro que se limita a los detalles. Es decir, que no va a poder ser tan detallado, tan explícito y tan narrativo en ciertas cosas como si lo sería un libro escrito en tercera persona, porque el escrito en primera persona es prácticamente un pop. Es decir, que solamente lo que tu personaje ve e interpreta es lo que vas a poder poner en el libro. No puedes darle a tu personaje de primera persona dotes o características de un narrador omnisciente, porque entonces ese personaje perdería credibilidad. No es lo mismo escribir una historia del hundimiento del Titanic desde la perspectiva de el güey que trabajaba en la caldera hasta abajo y nada más de pronto le cayó agua, a la perspectiva de un narrador omnisciente que puede estar en la popa, puede estar en los camarotes, puede estar en primera clase, en tercera clase, con el capitán, con el grumete. No es la misma forma de escribir la historia, y ambas perspectivas, pese a que son la misma cosa, son distintas. Así que primero y lo más importante, ubica qué tipo de narrador vas a tener en tu libro. Primera persona o tercera persona. Ahora bien, existe la narrativa en segunda persona, pero este está bien cabrón de lograr y pocos libros lo han hecho, si no es que ningún libro lo ha hecho.
Así que de ese hablaremos en otro momento. Nos concentraremos en primera y en tercera persona. Pero bueno, una vez que ya escogiste tu narrador, vamos a suponer escogiste la primera persona, tienes que enfocarte en el ambiente que estás generando y qué es lo que quieres lograr o a dónde quieres llegar con la discusión que vas a escribir. Es a mediados de la historia porque el nudo, el clímax o el desmadre ya está llegando al punto de inflexión, entonces esa discusión es necesaria para que las fichas terminen de caer en su lugar, o la discusión va a ser el punto en el que va a empezar a partir la historia. Porque no es lo mismo poner una discusión en el inicio que haga que las cosas ocurran a poner una discusión en los 3/4 de la historia que hace que las cosas se resuelvan, o inclusive ponerla en medio que hace que se vuelvan a partir y parezca que el final no va a ser encontrado. Entonces tienes que saber qué es lo que espero lograr con esta discusión, hacia dónde me va a llevar y qué tanto verdaderamente va a beneficiar al tipo de historia que estoy contando y al futuro de la historia y al cómo lo quiero contar. Recuerda que en la literatura, a diferencia de en la vida real, nada es accidental y todo tiene que ser por una razón. O por lo menos tienes que prestarle mucha atención a esos detalles, porque todo lo que pongas en tu narrativa, ya sea discusiones, pleitos, acontecimientos, escenas, descripciones, todo lo que pongas tiene que ser y servir a tu trama. Entonces yo no puedo poner nada más a dos güeyes peleándose porque se me ocurrió y porque estuvo chingón, si no me va a llevar a ningún lado. Entonces tiene que haber un motivo del por qué estoy poniendo esa discusión. Y ahora sí, una vez que ya tengo mi narrador, que ya sé qué voy a lograr o qué espero lograr con esta discusión y en qué punto de la historia la voy a poner, ahora sí nos concentramos en lo que nos importa: cómo escribirla y hacer que esté chida y que la gente y los lectores no se aburran a la hora de leerla. Pues para eso dije todo lo que dije al principio, porque en el caso de un narrador en primera persona, enfócate en que los personajes hablen, pero también en lo que nuestro narrador siente durante esa discusión. Aquí puedes hacer algo que a mí me gusta llamar una dialogalización pausada o condimentada. Es decir, que puedes poner un diálogo, una frase, algo así como de "te odio", y después una descripción desde la perspectiva del personaje que nos está contando la historia, porque de nuevo es una historia en primera persona, el cómo se sintió, el por qué se dijo lo que dijo, cómo interpretó esas palabras. Entonces no le apuntes tanto al diálogo. Que el diálogo sea contundente, sea rápido, pero que lo más importante aquí sea lo que el protagonista, o en este caso el narrador, que es de la primera persona, interpreta con cada una de esas palabras. Porque recordemos que la narrativa en primera persona limita a nada más lo que ese protagonista o ese personaje que está contando la historia siente y ve. Por ende, no es necesario atiborrarlo de diálogos de "ella me dijo y yo le respondí y luego ella me volvió a decir", sino más bien el qué están lográndose con esa discusión. Cuando me dijo esas palabras yo verdaderamente me sentí devastado y no quise responderle de una forma incoherente, pero mis emociones se atribolaron sobre mi mente y ya no pude pensar y todo se empezó a ver borroso y la habitación en la que nos encontrábamos estuvo cerrado, así que sin darme cuenta le contesté que yo también la odiaba. Luego me miró y después ella se alejó y yo intenté recuperarla, pero ella ya no me hizo caso, porque mirándome a los ojos y yo pudiendo interpretar la tristeza en ellos, vi y me dijo: "Ya no te quiero y no quiero estar contigo". Y ahí se acabó la discusión. Solo usé 3 diálogos, pero te di toda una atmósfera con nada más 3 diálogos. Entonces, si tu narrador es una primera persona, que tus diálogos sean cortos y contundentes y que puedas describirme todo lo que esa primera persona siente, interpreta y ve de esa discusión. Y con esos 3 elementos también puedes armar una atmósfera, porque sí es cierto que dependiendo ya el estilo de cada autor o de cada escritor o escritora, vas a ver y cómo vas a querer armar la ambientación. Porque yo te aseguro que cuando estás en una pelea o cuando estás describiendo una pelea o una discusión, no importa si es en una habitación o si es en la sala o si es en el baño o si es en la calle. A menos que sea relevante para tu trama, por eso di el primer consejo de que supieras hacia dónde quieres llevar la discusión, es importante la atmósfera. Pero si no es relevante para la trama la atmósfera, es decir, el ambiente en el que se encuentra la discusión, sino la discusión en sí, entonces no te enfoques en estar interrumpiendo el diálogo
introspectivo de tu protagonista, de tu personaje que cuenta la historia, por describir el lugar en el que está pasando y los cambios en dicho lugar. Basta con ponerlos momentáneamente a la hora de describir sus emociones y su sentir con esa discusión, como lo hice en el ejemplo. Ahora bien, si en el caso de que tú tengas un narrador en tercera persona, es todo lo que dije con la de la primera persona, pero a la inversa. En lugar de enfocarte en la introspección, en describir, en hablar desde los sentimientos de uno u otro protagonista, tienes que enfocarte ahora sí en el diálogo. Y aquí sí te puedes ir con diálogos largos, con diálogos contundentes, con diálogos extensos, pero asegúrate de que se sientan reales. No hagas diálogos tipo película de Disney doblada. Ah, eres un papanatas. Eres un tonto. Ah, sí, pues tú me pareces en extremo desdeñable y detestable. No quiero saber más de ti. Me iré por la puerta principal, pero primero tomaré una soda de la nevera. Nadie en la vida real habla como película de Disney doblada. Entonces, enfócate, cuando tengas un narrador en tercera persona, en que los diálogos, ya sean extensos o cortos, se sientan reales. ¿Y cómo haces eso? Déjate de preocupar por la expectativa de lo que puedan pensar los lectores. No, mira, este chavo puso muchas groserías en sus discusiones. Claramente es un iletrado, es todo un maleducado. No sabe escribir diálogos que profundicen la conducta humana. No. O sea, yo también cuando me peleo con mi vieja digo un chingo de pendejadas, ¿no? Pero no quiero ver eso en un libro porque es un libro, güey. Los libros son sagrados. Y ya dile a tu pinche hermano que deje sus pinches pendejadas porque me lo voy a chingar, ¿eh? Si vas a escribir con groserías, asegúrate de que sean el tipo de groserías que las personas dicen cuando están enojadas y cuando se están peleando. Si vas a escribir con regionalismos, si vas a escribir con palabras, inclusive con faltas de ortografía, porque tu personaje lo amerita, hazlo y con la frente bien en alto di, lo hice porque quería que se sintiera real. No caigas en lo que dije al principio de diálogo como película de Disney doblada. Que sean diálogos que se sientan reales. ¿Cómo voy a poder encontrar, oh Dios mío, diálogos que se sientan reales si soy una persona que nunca sale de su casa porque la gente le abruma? Eso me pasó a mí. Y me pasó porque a mí no me gusta la gente. De hecho, si yo pudiera pasar 24/7 en mi casa 365, sería sumamente feliz en esta vida. Pero resulta que no necesitas convivir con la gente para saber cómo habla la gente. Solo limítate a escuchar. No sé. Y todavía más si eres introvertido como yo, que lo mejor que puedes hacer a la hora de tener que salir al mundo es ponerte tus audífonos e ir por la vida disfrutando tu música. Pero una vez a la semana o cuando tengas necesidad de moverte, quítate los audífonos, no estés escuchando música y dedícate a escuchar a las personas. Cómo hablan cuando están felices, cuando están tristes, cuando se están peleando, cuando se le mete el taxista a la camioneta con la señora en la calle y se empiezan a mentar la madre. Escucha esas discusiones y así vas a poder escribir diálogos más reales, porque vas a escuchar cómo las personas hablan, cuando dije están contentas o cuando están tristes o cuando se están peleando, que es donde nos estamos enfocando en este momento. Aunque en general este consejo de escuchar a las personas te sirve para escribir cualquier tipo de diálogo, ya sea pelea, reconciliación, amor, romance, a la hora de hacer el delicioso, después de hacer el delicioso. En cualquier situación, escucha a las personas y de esa forma vas a poder escribir diálogos más reales. Y ahora sí, volviendo al tema del narrador en tercera persona, enfócate en el diálogo, no tanto en la descripción. Porque sí es una hueva que como lector estés en un libro que está en tercera persona y te digan: ella le dijo que lo odiaba mientras sujetaba el lápiz. Luego él tomó la lapicera, por así decirlo, y le contestó que también lo odiaba. Entonces ella le dijo: te detesto el doble. Y el diálogo entonces parece una carretera con baches porque vas frene y acelere, frene y acelere, frene y acelere, porque te dan diálogo y una descripción. Luego otro diálogo y otra descripción. Luego otro diálogo y otra descripción. Entonces no se siente con esa dinamicidad, esa velocidad y esa catarsis como se sienten las discusiones en la vida real. En la vida real no te preocupas de quién está sujetando qué o en dónde me estoy poniendo de pie, sino en contestarle a la persona y en decirle sus verdades o escuchar las verdades que te dice la persona. Entonces, como tenemos un narrador omnisciente,
No necesitamos saber las emociones de cada uno de los involucrados en esa discusión, porque para eso sirve el resto del libro, y esa es una de las ventajas de la tercera persona, que tengo el resto de las situaciones del libro para contar cada una de las perspectivas de los personajes, y a la hora de los diálogos enfocarme en solo los diálogos. Y es muchísimo mejor que tengas la pelea con los diálogos, con groserías, sin groserías, o como los quieras escribir, seguida, y nada más meter descripción, cuando esa descripción sea para darle al lector la imagen de algo que va a involucrar o va a ser relevante en esa discusión. Por ejemplo, que una persona le sujete a la otra del brazo y se le esté apretando y le esté lastimando. O una persona tomando un arma que estaba a su espalda para golpear a la otra persona mientras están peleando. Ahí sí interrumpes el diálogo para describirme esa acción. Pero para lo demás, no me interrumpas el diálogo y continúa dándolo. Así que, como lo ven, el secreto, tanto en primera o tercera persona a la hora de escribir de discusiones, es entre el diálogo y la descripción. Solo que en primera persona es más descripción, menos diálogo, y en tercera persona es más diálogo, menos descripción, por la esencia y la dinámica en sí de ambas situaciones y de ambas formas de narrar. Pero, al final, lo que más te va a servir, y esto sí te lo puedo decir de viva experiencia, es equivocarte. Porque cuando te equivocas y cuando crees que escribiste la mejor secuencia de pelea y de diálogo de la historia y al día siguiente lo vuelves a leer y te das cuenta de que es mierda, ahí es cuando aprendes más, porque encuentras tus propios errores. Por eso, sin importar si estás escribiendo una pelea, o si estás escribiendo una reconciliación, o si estás escribiendo amor, o si estás escribiendo duelo, importa mucho escribirlo, sí, y luego buscar experiencia, como te dije, escuchar a las personas, leerlo en otros libros, ver películas, eso también ayuda un chingo, y luego volver a revisar y sí comparar tu trabajo en ese sentido técnico, por así decirlo, y ver cuáles son las carencias, qué me faltó, qué otra cosa le quisiera agregar. Y al final, obviamente, agregarle y darle tu propio estilo sin temor a equivocarte, pese a que sabes que te vas a equivocar. Porque una vez que encuentras tu propio estilo y aceptas cuáles son tus carencias o cuáles son tus virtudes, te va mejor a la hora de escribir tus propios textos. Porque sabes, yo escribí esto así. Obviamente otro autor o autora lo hubiese escrito diferente, incluso mejor. Pero yo lo escribí así y estoy consciente de que yo quería que quedara así, así que me turbo vale madre si otra persona lo hubiese escrito diferente, porque esta madre de aquí es mi escrito. Y si a la gente no le gusta, ellos pueden hacer su escrito. Esa es la parte del consejo más importante. Sí, considera todo lo que dije en el video, pero al final es encontrar tu propio estilo y mantenerte fiel a ese estilo, pero no aferrado. Porque uno siempre puede ir creciendo, madurando y evolucionando. Así que bueno, banda, ahí lo tienen. Esos serían los consejos que yo puedo dar del cómo escribir mejores discusiones o mejores pleitos o mejores peleas en tus libros, en tus historias, ya sean cuentos, ya sean novelas o en lo que sea que te estés aventurando a escribir. Y si apenas estabas buscando información para empezar tu propio libro, bueno, pues espero que este consejo te haya servido. Y si les gusta esta dinámica de dar consejos de escritura para el canal, pues déjenme en los comentarios y chance abrimos una sección exclusiva de este canal para dar consejos de escritura. O si no, pues nada más denle like a este video y compártanlo y todas esas cosas. Así que espero el video les haya gustado y les haya entretenido y sobre todo pues les haya servido de algo. Y ahora sí, banda, sin nada más que agregar, me despido esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.